Buenas tardes amigos y amigas del comercio, nos encontramos hoy en Voces EC, un programa donde podemos dialogar sobre diferentes temas de la coyuntura nacional e internacional. Hoy nos encontramos con Alex Pérez, secretario de Movilidad de Quito, con quien vamos a dialogar un poco sobre la jornada de la movilidad, esta semana tan importante. Secretario, bienvenido, cuéntenos, ¿cómo ve usted este inicio de la Semana de la Movilidad? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante hablar de los temas de movilidad y lo hemos visto bastante bien. Hemos visto una semana en la cual hemos tenido nuestros productos tanto a nivel de activaciones con la gente, con la población, con los diferentes grupos activistas de movilidad sostenible. Tenemos muy buenas actividades durante el fin de semana y las que hemos venido haciendo durante estos días. Tenemos también el carril bus, la implementación del piloto de carril bus en la zona de la avenida General Rumiñahui, un tema que en verdad, si bien se ha replicado lo que se hizo el año anterior, ha tenido muy buenos resultados. Tenemos una reducción de tiempos bastante considerable y tenemos muchas actividades programadas para el resto de la semana, ¿no? A través de la cooperación japonesa, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito y otras instituciones del sector. Hablando de este tema del carril bus, ¿qué tan factible sería aplicarlo ya en Quito, en la urbe, el carril exclusivo para el bus? Es factible y es necesario. El Plan Maestro de Movilidad define como prioridad dentro de la política pública de movilidad el tema del peatón, la importancia del peatón, la importancia de la movilidad activa, pero también del transporte público sobre el transporte comercial y sobre el transporte privado. Eso nos lleva a darle esa prioridad no solo en la gestión, sino también en la circulación del transporte privado, y justamente por eso es que nosotros desarrollamos estos pilotos de carril bus, que es lo que buscamos, tener información ya en sitio, en tiempo real, ¿no es cierto?, de cómo se comporta este carril bus. Hay muchas lecciones aprendidas del año anterior, de este año, pero yo creo que la principal conclusión, y que se ha repetido y hemos podido replicar del año anterior, es que al menos podemos bajar entre 18 a 20 minutos en este tramo de la General Rumiñahui con la implementación de carril bus. ¿Cómo se controlará esto del carril exclusivo del bus? ¿Cómo sería la implementación para evitar de que otros actores viales como los conductores de autos privados invadan esta vía? Justamente por eso es el tema de que todavía estamos en temas pilotos. ¿Por qué? Porque nosotros para la gestión del tránsito necesitamos tener sistemas inteligentes de gestión de tránsito, tecnología que por muchos años no se ha implementada y que nosotros estamos con la decisión de implementar. Queremos tanto para estas medidas que son medidas de gestión de demanda, poder implementar tecnología que nos permitan facilitar el control. Ahorita nosotros lo que hacemos en el piloto, obviamente, es con el apoyo de la MT, con conos, señalización, poder gestionar que esto funcione por esta semana. Pero ya cuando se implementen a mediano y largo plazo, lo que buscamos es que ya la tecnología nos permita controlar. Por ejemplo, en el uso de carriles exclusivos de trole y ecovía. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que es el alcalde lo ha llamado la tercera placa, pero es un sistema de identificación vehicular electrónico que nos permitirá que simplemente, en vez de tener agentes cada 500 metros controlando que un vehículo no se meta al carril exclusivo o a los carriles bus, lo que tendremos es tecnología controlando que esos vehículos que ya van a tener su tercera placa, ¿no es cierto?, no se estén ingresando. Dentro de la tecnología nos da. En cuanto a este tema de la tercera placa, había una inquietud entre la ciudadanía, la invasión de la privacidad. ¿Qué tanta información va a tener sobre yo como actor vial? ¿Qué tanta información mía va a tener el municipio de Quito por donde yo ando? Porque ya no va a tener solo el número de la placa, capaz tenga también el nombre y apellido de la persona que circula ciertas avenidas. A ver, aquí hay que estar claros y un poco sí explicar a la población qué es la tercera placa y cómo va a funcionar. La tercera placa es la misma placa de metal que nosotros tenemos, pero en un punto de vista digital. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos simplemente poder utilizar tecnología para gestionar el tránsito. No es que la tercera placa va a tener mi nombre, la tercera placa va a estar vinculada con la placa y el número de chasis, como un número, como una información, como para poder tener redundancia de la información y no existan clonaciones o malversaciones de esos documentos. Lo que queremos es justamente tener esa identificación para nosotros poder, a través de la gestión inteligente de tránsito, poder gestionar de mejor manera la ciudad. Entonces, aquí no va a haber un seguimiento de las personas, de por dónde se mueven, de cómo se mueven, porque no va a estar vinculado a la persona, va a estar vinculado a la placa del vehículo, y esa placa del vehículo va a estar vinculado al vehículo al cual está asignado, punto. Entonces, si yo mañana quiero controlar el uso del carril exclusivo, simplemente, si leo la placa que pasó por un carril exclusivo, se genera la multa como se generaría con por parte de un agente, y esa multa es notificada al usuario y se paga la multa. No va más allá, no es un tema de seguimiento por GPS, no es un tema de seguimiento de monitoreo satelital para nada, sino simplemente es poder, en vez de tener cámaras lectoras de placa, ¿no es cierto?, porque existen clonaciones de placa, modificaciones de placa, simplemente lo hacemos de un tema digital. ¿Qué tan verificable, tan segura sería esta
porque el sistema de la tercera placa quiere decir que si se llega a cierto punto de la ciudad, digamos en el pico y placa, esta detectaría en un semáforo o en algún punto que el carril ingresó a la ciudad, el auto ingresó a la ciudad al lugar no permitido. Pero ¿qué tan veraz será esto? ¿Cómo? Justamente lo que lo que nosotros buscamos es dos elementos. Primero, la ordenanza, ¿no es cierto? Ya está listo el proyecto de ordenanza que me obligue a tener la tercera placa, que mande a todos los vehículos matriculados en el Distrito Metropolitano de Quito que tengan la tercera placa. Y segundo, el tema de que tengamos una norma técnica. Una norma técnica que me defina protocolos de seguridad, que me defina cuáles son los niveles de encriptación, es un tema técnico, de la información que está en la tercera placa, que no permita que sea clonable. Eso me va a dar justamente la garantía. ¿Por qué? Porque esto va a ser como la cédula, ¿cierto? Nosotros actualmente tenemos una cédula que tiene un chip. Este va a ser el chip del vehículo con el cual yo puedo identificar el vehículo, nada más. ¿Qué plan se tiene para que la gente deje de usar el auto privado y empiece a usar más el transporte público? Porque los datos que maneja el municipio señalan que la población, la mayor cantidad de población de Quito se moviliza en transporte público, pero hay cierto porcentaje que sigue utilizando el transporte privado. Pero ¿cómo harían este cambio? Lo que nosotros buscamos ahí, primero es mantener, o sea, es ese 50, 60, 70% de gente que se mueve en transporte público, que se queda en transporte público. Y claro, de ese 30% que se mueve en vehículo privado, le dé una oportunidad al transporte público y diga, hoy voy a dejar mi vehículo en casa y voy a utilizar el transporte público. Si bien damos preferencia al transporte público, no satanizamos tampoco el transporte privado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con medidas de gestión de demanda. Empezamos por mejorar la cobertura del transporte público, mejorar la calidad del transporte público, hacerlo mucho más fácil a través de tecnología, implementar tecnología en el transporte público. Si yo soy capaz de saber en una aplicación dónde está mi bus, a qué hora llega, por dónde voy, cuánto me voy a demorar, va a ser información que el ciudadano va a valorar para coger transporte público. Si yo puedo pagar con un sistema integrado de recaudo, con el mismo medio de pago que utiliza el metro, el transporte convencional, el ROL, la Ecovía, va a ser mucho más fácil para el ciudadano poder utilizar el transporte público. Esas son las principales líneas y obviamente medidas solo termino, medidas de restricción de circulación como el pico y placa o medidas como el carril bus, que damos prioridad al transporte público y que generan un poco de congestión para el transporte privado. Ya topó el tema sobre el sistema de tarifado general. ¿Qué falta para que Quito tenga el general ya, por lo menos en el ámbito municipal, digamos? Estamos justamente ya con los contratos en ejecución. Nosotros hemos contratado primero como Secretaría de Movilidad lo que se llama la Cámara de Compensación. Esta es la que hace recoger la información o recogerá toda la información de todos los buses del Distrito Metropolitano de Quito, de todos los ingresos y hará las matrices para la distribución de los ingresos. Eso estará listo en enero, empezaremos con pilotos ya en enero, nos empezará a estabilizarse, lo llaman ellos una fase de estabilización de enero, 3 meses de estabilización del sistema, pero ya está contratado y está corriendo ese contrato. El tema de empresa de pasajeros, estaríamos esperamos que para mayo o junio del próximo año tengamos ya en todo lo que es trole y ecovía los validadores, ¿no es cierto?, para nosotros poder pagar con los mismos sistemas que utilizamos en el metro. Y en el sistema convencional, pues ellos tendrán que implementar ese sistema que se conecte con el sistema de la Secretaría, que esperamos que será dentro del primer semestre del próximo año. Con eso que logramos que todo el sistema esté funcionando. Entonces, todos han sido temas que no son fáciles, no son sencillos de implementar tecnología. La tecnología cambia permanentemente y lastimosamente no se ha avanzado mucho en la Secretaría de Movilidad. En cuanto a esto, ¿con qué línea se comenzaría entonces este sistema? Bueno, nosotros lo que hemos abierto y lo que estamos proponiendo es que podamos trabajar con todos y ellos vayan, mientras las empresas vayan implementando, nosotros vamos siendo pilotos para irnos conectando con todas. No queremos irnos con A, B, C, D líneas, sino simplemente más bien van los que estén listos a partir de enero poder ir haciendo estos pilotos y conectándonos con el sistema. Nosotros somos los más interesados que esto para el próximo año esté funcionando y que el ciudadano pueda utilizar el sistema de recaudo. En cuanto al beneficio del transportista, ¿cómo sería la paga para ellos? ¿Cómo ellos recibirían su compensación? Nosotros estamos definiendo, ahorita lo que recibe en el sistema de transporte público es pago por pasajero. O sea, lo que me ingresa por pasajero, entonces yo lucho, peleo por tener un pasajero. Y eso es lo que nos genera los correteos, la mala calidad de servicio. El otro extremo es pago por kilómetro. O sea, yo opero 100 kilómetros al día, no me importa si llevo o no llevo pasajeros, igual van a pagar. Nosotros estamos buscando un punto medio que sea kilómetro pasajero. Esto nos va a generar que podamos equilibrar
por el servicio efectivamente dado, pero también por la disponibilidad del servicio, pasajeros, kilómetros. Y eso es lo que hacia allá queremos llegar. Y ese no solo es el beneficio. El beneficio para el transportista también es que por primera vez voy a saber exactamente cuánto ingresa. Entonces voy a reducir la evasión que actualmente existe. La evasión de que yo no sé cuántos pasajeros tengo, cuántos pasajeros llevo. El sistema integral de recuerdo va a decirme exactamente en tal bus, en tal unidad, tantos pasajeros llevo tal día, tantos pasajeros llevo tal día. Entonces, eso sí me permite hacer una verdadera gestión y verdaderas políticas públicas para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte. ¿Y cómo funcionará este pago? ¿Con tarjeta como es la del metro? Tenemos todos los medios de pago que están activados para el metro, se generalizarán para la ciudad. La cédula, ¿no es cierto?, la aplicación del teléfono con los QRs, la tarjeta ciudad, y estamos sacando otras tarjetas, el señor alcalde lo anunció, tarjetas con QRs que me permitirán hacer los pagos. Todas las tarjetas o todos los medios tecnológicos, porque a futuro también pensamos en temas NFC, con tecnología NFC, que sean pulseras, que sean cosas diferentes que el ciudadano simplemente las pueda pasar y con eso se... En cuanto a la seguridad del transporte público, no todos, pero hay gente que no elige el transporte público por la seguridad. ¿Cómo se compite ante eso? Bueno, ese es un tema bastante complicado, en verdad, en la realidad actual del Ecuador. No es que era solo de Quito, sino del Ecuador. Y entender que la competencia de seguridad no es una competencia municipal. Nosotros podemos gestionar y buscar generar entornos seguros para la ciudadanía, pero necesitamos de ahí el acompañamiento de las fuerzas del orden, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para garantizar esa seguridad. Nosotros lo que hemos coordinado con la Policía Nacional, reuniones entre el sector del transporte urbano, la Policía Nacional, justamente para que puedan definir estrategias que puedan mejorar la seguridad en el distrito metropolitano, en aquellas zonas que hemos identificado o que los mismos transportistas han identificado como zonas inseguras. Pero nosotros no tenemos ahí un mando sobre la policía. Dependemos del gobierno nacional para que pueda generar las mejores estrategias. Otro punto. Tenemos el metro de Quito, pero se ha hablado incluso en el Consejo Metropolitano que otros medios de transporte público compiten con el metro de Quito en vez de alimentar el metro de Quito. ¿Cómo se está trabajando con este ámbito? Nosotros en el mes de junio presentamos al Consejo Metropolitano, cumpliendo una disposición transitoria de la ordenanza, el plan o un análisis del transporte público de superficie. Ese análisis del transporte público de superficie también analiza justamente lo que tú dices, el generar un sistema complementario entre el transporte convencional y el transporte municipal, y dentro del transporte municipal hablamos de empresas pasajeros de metro. Entonces ya hablamos de un sistema integrado, pero eso viene acompañado de una modificación de un plan de rutas que históricamente se ha venido trabajando, pero el contexto el contexto es fundamental. Un plan de rutas que en el 2020 sacaron a concurso y que la mitad de Quito, el 50% de rutas, resultó desierto, el transportista no participó. Si yo mañana decido implementar aquel concurso, está desierto y no hay transportistas que operen en el sur de Quito. Y el 50% del norte, o sea, el resto de la ciudad, fueron adjudicados y firmados contratos, que la misma Procuraduría Municipal demanda la nulidad de lo actuado por la Secretaría de Movilidad. Un juicio que puede llevar 5, 6, 7, 8 años de resolución. Ese es el escenario bajo el cual nosotros entramos. Es el escenario que nosotros recibimos porque esto se hizo 2020-2021. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Primero, nosotros ya estamos empezando con la socialización. Vamos a priorizar la parte suroccidental, las parroquias rurales, para ya empezar con la implementación de la modificación de rutas para que justamente se complementen, para que alimenten al metro y el metro les alimente. Y no solo el metro, corredor suroccidental, central norte, corredor bus y ecovía, todos los corredores longitudinales. Esas son las primeras modificaciones. Mientras tanto, estamos en la mesa de conversación con todo el norte para poder solucionar el tema legal, ¿no es cierto?, de esta demanda de nulidad, de tal forma que podamos implementar mucho más rápido y no tengamos que esperar 5 o 6 años hasta que se solucione el tema legal. Hablando de esto, de alimentar, hay varios sectores de Quito que no tienen acceso al transporte público. ¿Ustedes tienen datos de cuántas personas no tienen acceso al transporte público o cuáles son los sectores que no tienen el acceso? Más que personas, yo te puedo decir que nosotros en el informe que se presentó al Consejo y en el plan de rutas que nosotros tenemos, se atendieron 149 pedidos de barrios que no habían sido atendidos con pedido de transporte históricamente. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos aumentado una cobertura de transporte en territorio del 91% al 95%. Entonces, no viene mucho el problema del Distrito Metropolitano de Quito por cobertura. Sí hay zonas como las partes altas, ¿no es cierto?, claro, que no tienen servicio permanente. Y esas son cosas que se van a mejorar con la reestructuración de rutas. Pero no viene el principal problema por cobertura de transporte, sino por calidad de servicio.
Y eso es lo que la tecnología nos va a apoyar a poder mejorar. Entonces, trabajar en cobertura, trabajar en mejorar la calidad del servicio con tecnología, ¿no es cierto?, con el sistema integrado de recaudo. Eso va a generar que esa prioridad que el plan maestro define para el transporte público se vaya ejecutando. En unas frases cortas quisiera que me diga cómo es la movilidad de Quito y a dónde se quiere llegar. Yo tengo una frase que es: el caos funciona. El transporte público de Quito es del caos, que está funcionando, que la gente se mueve, utiliza el transporte público, pero que no ha sido impulsado a cambiar, a mejorar, a ser de calidad. ¿Y qué es a dónde apuntamos nosotros? A un sistema de transporte público que mejore la calidad de vida de los quiteños. Eso es lo que buscamos. Que el quiteño no esté gastando 2 horas de viaje para llegar a su casa después del trabajo. Que pueda llegar mucho más rápido, que pueda disfrutar tiempo con su familia. El transporte lo que hace es apostar al modelo de ciudad deseado que se diseña en la política pública. Y eso es lo que nosotros buscamos. Si nosotros buscamos una ciudad en la cual la gente pueda moverse mucho más rápido, vamos a buscar que el transporte público sea la prioridad. Que la gente pueda moverse más en transporte público. Que diga, a ver, me demoro 1 hora en vehículo o 30 minutos en bus. Mejor no voy en bus. Va a ser mucho más rápido, puedo llegar más rápido a mi casa. Eso es lo que buscamos. La infraestructura de la ciudad es finita. Si nosotros no trabajamos en esto, en reducir la cantidad de vehículos privados en las calles y aumentar el uso del transporte público, va a llegar un punto en que las vías van a colapsar. Bueno, amigos y amigas del comercio, hemos llegado al fin de este espacio de Voces de C con el secretario de Movilidad de Quito, Alex Pérez. Un abrazo para todos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación.